Gracias, Isabel. Gracias, Angie, por la dirección de este culto en esta mañana. Iglesia, Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor y quiero decirle como palabra inicial que la presencia de cada uno de ustedes no pasa desapercibida en la iglesia. Por eso el verles aquí en esta mañana lo celebro y lo afirmo. Como digo que celebro y afirmo la presencia de nuestra hermana Débora Rosario, que está aquí con nosotros y que ciertamente le habíamos extrañado. Doy gracias a Dios por ti, Débora, así como a nuestros hermanos Elizabeth y Orlando, que están nuevamente en la casa de nuestro Dios con nosotros. Y sí, a nuestro hermano José Estrada, que yo no había visto, que está de regreso también. Y José Andrés está por ahí, ¿verdad? Está por ahí abajo, bien. Y saludar al reverendo Sadrach Montalvo y a su esposa, que nos honran con su presencia en esta mañana. Y si hay alguien que está de regreso y que hacía algún tiempo que no veíamos, este es el momento para saludarles, porque es oportuno ese saludo en esta mañana. Ese será el caso de algún hermano o alguna hermana nuestra. Siéntanse también saludados en el nombre del Señor. Yo veo un hermano por la parte de atrás, así que desde aquí le saludo, hermano. Dios le bendiga en esta mañana. Y por allí me señala nuestra hermana Isabel, la hermanita que nos está levantando la mano. Levante la mano alta, hermana, para poderle la iglesia saludar en esta hora. Bienvenida a la casa del Señor. Ubique la palabra en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan para reflexionar sobre el tema "Me encontré con el Dios de la abundancia". El pasaje bajo nuestra consideración, Juan 6, del 1 al 15, es la famosa historia de la multiplicación de los panes y los peces, que ya Linda, mi esposa, ha dado una breve descripción sobre la misma y sobre la cual les invito a reflexionar en este mensaje, advirtiendo también que me propongo dar la oportunidad para que mi esposa diga algo sobre nuestra experiencia en la República Dominicana. Lo hago así porque de seguro la iglesia querrá conocer algunos detalles de nuestro viaje a República Dominicana durante 10 días, la pasada semana. Así que con ese propósito nos acercamos al texto tratando de hilvanar ambas cosas, nuestra experiencia y el mensaje que tiene para nosotros esta porción de la palabra tan conocida. Están conmigo en Juan 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Palabra de Dios, que la afirme en nuestra vida en esta mañana. Al igual que en Puerto Rico, donde Dios siempre ha estado, nosotros en esta experiencia misionera de 21 misioneros que salimos de Puerto Rico, tenemos que decirle que también allí en Samaná y en Pedernales nos encontramos con Dios. En el camino Dios nos estaba esperando en estos poblados de noreste a suroeste, que están separados por 10 horas de camino en autobús. Y digo, mis amados hermanos, que nos encontramos a Dios porque lo encontramos, por ejemplo, en una niña haitiana de unos 11 años que no podía hablar audiblemente y sin embargo nos dijo mucho con su testimonio impresionante de lucha. Audi, junto a su hermano, cruza la frontera todos los días desde su natal Haití a República Dominicana en busca de un pedazo de pan para saciar su hambre en aquel lugar. Como ya la conocen en la periferia, no tiene problemas con la guardia fronteriza y por unas monedas que puede recoger entre aquellos que se apiadan de ella y de su hermanito, la transportan por aquella zona. El milagro se da, mis amados hermanos, en que Audi siempre encuentra su provisión para cada día. Pero también vi a ese mismo Dios en la experiencia personal, en mi reflexión al dar las participaciones que me correspondieron predicando o ofreciendo algún taller. En esa experiencia de compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos vecinos, que de hecho hoy se celebra el Día de los Padres Dominicanos, así que yo le voy a pedir un aplauso a la iglesia para todos los padres dominicanos que nos están viendo en este momento. Para ustedes nuestro saludo más caluroso en esta hora. Así que en esa experiencia de compartir la palabra y de sembrar una semilla que ciertamente podemos hacer en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia o en algún país vecino, allí, mis hermanos, no de una forma audible, como es el caso de la hermanita Audi, que no puede comunicarse verbalmente, pero en mi espíritu, en mi conciencia, en la reflexión que hice, yo escuché la voz de Dios diáfanamente hablándome sobre la imperiosa necesidad de salir de las fronteras para llevar la palabra a nuestros contornos. Sí, ciertamente que escuché a Dios. Esta experiencia, mi esposa les contará de la suya,
pero ciertamente nos transformó a todos, y cada uno de nosotros en nuestro testimonio sobre la misma hablábamos de la porción que en lo particular nos correspondía a cada uno de nosotros. Así que la jornada misionera titulada Con Jesús en Casa transformó nuestra visión, transformó nuestra mente sobre lo que discutíamos en la escuela bíblica, la necesidad de establecer prioridades donde lo primero sea el reino de Dios y justicia, porque esa palabra lleva en sí la promesa más maravillosa de que todas las cosas serán añadidas. Y eso es palabra de Dios que recibimos con seriedad en esta hora, porque la palabra de Dios, así como el milagro que se da en este pasaje, no falla. Donde la provisión para nuestra vida, la provisión diaria, la que necesitamos para hoy, aquí y ahora, mis amados hermanos, está ya determinada por Dios. Está en el regazo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos en este día? ¿Acaso una palabra de estímulo? ¿Acaso un abrazo? ¿Una palabra que afirme nuestra vida en Cristo? ¿Una palabra de afirmación sobre nuestra fe? ¿O acaso necesitamos también un bocado de pan, lo cual es igualmente válido como el más exquisito de los manjares espirituales? ¿Qué necesita usted en esta hora? ¿Con qué urgencia ha venido a la casa de Dios? Pues sepa, mi amado hermano, que Jesús, el que hizo este milagro, el que se sienta a la mesa, el que está en su casa en este día, amado hermano y hermana, tiene la provisión para nuestra vida en el día de hoy. ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? ¿Cuántos creen que Dios en su infinita misericordia tiene provisión necesaria, pero no solamente necesaria, sino que la palabra dice hasta que sobreabunde con lo que nosotros tengamos? La ilustración nos viene a través de un niño que en su loncherita tenía ¿cuántos panes, Linda? 5 panes y 2, dice una versión, pececillos, enfatizando el hecho de que eran pequeños, de que posiblemente esa era la provisión para ese niño y nada más. Y el pan de cebada que nosotros leemos de Juan, que especifica de cebada, no está ahí tampoco por casualidad, porque el pan de cebada es un pan inferior que el de trigo, y era el pan para los pobres, o mejor dicho, para los más pobres, para los que no tenían recursos. Y el milagro viene a través de ese niño que decide sacar, como les dije, su loncherita y sacar su merienda para ese día. Así que en esa experiencia que les hablo personal con Dios, uno de los postulados para esta jornada era, y cito, eran varios, ¿verdad? Eran creo que 17 claves, ¿verdad, Linda? 17 enunciados que iban a dirigir nuestra reflexión sobre la experiencia, pero uno de ellos que me llegó profundamente al corazón por la aplicación que tuvo en mi experiencia era, y cito, escuchen bien, afinar el oído para escuchar lo que el Espíritu tenga que comunicarnos. Afinar el oído para escuchar lo que el Espíritu tenga que comunicarnos. Y en esa escucha atenta, amada iglesia, en esa escucha, aunque no audible, pero sí contundente, Dios me habló, claro que me habló de la urgencia de abandonar el miedo para ir fuera de las fronteras, porque salir fuera del entorno al que estamos acostumbrados da miedo. Sí, da temor, porque es una aventura, y siempre la aventura a lo nuevo, a lo desconocido, a aquello sobre lo cual no estamos acostumbrados, da cierto temor.
Pero ese es precisamente el desafío, superar el temor para ir afuera del lugar de nuestra periferia. Y en este pasaje, mis amados hermanos, Juan dice, no Juan, hay otra versión que dice que la multitud estaba como ovejas sin pastor y hambrientas del alimento espiritual y material. Aunque Jesús no es un Dios exclusivo, ¿ustedes están de acuerdo conmigo en esa afirmación? Jesús no es un Dios exclusivo porque Jesús invita y acepta a todo el mundo que acepte la invitación, ¿cierto? Y no importa si se trata de ricos o de pobres o de cualquier otra clasificación. Pero lo cierto es que aunque ese amor suyo es incondicional para todas las gentes en todas las generaciones, Jesús optó por un trato preferencial a los empobrecidos de la tierra. ¿De acuerdo? Y digo empobrecidos con carácter particular, porque no es lo mismo decir empobrecidos que pobres. Piense usted en el concepto para ver si está de acuerdo conmigo. Una persona empobrecida no es lo mismo que un pobre, y la diferencia tiene importante connotación para nosotros, porque un pobre es una persona con escasez de recursos y ya, sin ninguna otra consideración. Sin embargo, un empobrecido es alguien que no necesariamente tiene poco porque así lo determinó la vida. Al empobrecido lo han empobrecido otros factores ajenos a las ganas, por ejemplo, de superarse, al esfuerzo y a la dedicación del trabajo digno. Hay otras situaciones que entran en función, que oprimen y que empobrecen a las gentes de nuestra tierra, como es el caso de nuestra consideración bíblica en esta mañana, como es el caso de la niña Audi, de su hermanito y de tantos niños en nuestro hermano país. Y para hacer la conexión, cuando Jesús vio esa condición de desprotegidos y oprimidos de esa multitud que los discípulos rechazaron en el sentido de ser indiferentes a la necesidad de la misma, Jesús lo denunció a los discípulos, pero también lo denuncia a través de su palabra en este tiempo. Y lo hizo con firmeza. Siempre que toquemos el tema del empobrecimiento, la Biblia nos pondrá de frente el desafío de esta historia bíblica que se resume en la actitud de un Dios generoso y el poco o ningún interés de desprendimiento por parte de los discípulos. ¿Qué tú tienes en esta mañana que puedas presentarle al Señor? ¿Acaso será como dice Juan, solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos? ¿Acaso la provisión? Hermana, quiero afirmar su testimonio en esta mañana, hermana Angie, porque solo Dios sabe el impacto de sus palabras en esta mañana, de pararse en este lugar para reconocer cuándo nos hace falta Dios, para reconocer cuándo hemos tomado una ruta quizás que nos distancia de esa experiencia y escuchar la voz de Dios que nos afirma nuestro caminar en Él. Así que la felicito, ¿verdad?, por ese testimonio suyo, por el testimonio de estos niños que vienen al altar para, en esa manera espontánea, decir lo que sienten con una naturaleza extraordinaria. Y damos gracias a Dios por eso. Esto, mis amados hermanos, me hizo pensar en que una misma palabra puede tener connotaciones diferentes de acuerdo a nuestro contexto en el que vivamos. Y una de estas experiencias la advertimos cuando, por ejemplo, a un grupo, no a nosotros, pero a un grupo que nos contaba, a un grupo de los misioneros nuestros,
tuvo que ir a una comunidad bajando escalones no uniformes, de piedra, de tierra, cruzando charcos y tramos de fango para llegar a una comunidad que vive bien abajo en un sector de aquella tierra y darse cuenta que aquella comunidad, aquel callejón, le dicen el callejón de la felicidad. Y el grupo que fue se preguntaba, pero ¿de dónde felicidad? ¿Dónde esta gente encuentra? Pues mire que sí, que la hay, porque encontraron a una gente ávida de la palabra de Dios y a una gente que tenía la expectativa de que aquel encuentro iba a ser maravilloso y que estaba ya planificado por el Dios al que ellos alaban y bendicen. Oiga, qué tremenda experiencia. Y eso me hizo pensar en que a veces los significados de las palabras pueden ir evolucionando y ampliándose a cómo el diccionario nos las ha enseñado. La felicidad para ellos era compartir un pedazo de pan, el del día, porque el del día siguiente no está seguro, porque no se ha alcanzado y porque no hay los recursos para tenerlos. Pero qué lindo, ¿verdad? Que ellos se sentían felices por compartir la palabra de Dios y por estar con gente a quienes ellos llaman hermanos y que reciben con la más impresionante de las sonrisas. Para eso ellos, eso es estar en el callejón de la felicidad. Así que eso nos da al traste con nuestros conceptos a veces anquilosados sobre los términos que nosotros hemos aprendido. Y no hay duda que el milagro en este pasaje se da en la multiplicación de los panes y los peces que a propósito un niño traía, pero allí, mis amados hermanos, es lo que yo quiero apuntar en esta mañana, además o junto a esa experiencia del milagro de los panes y los peces que no menospreciamos en esta hora, allí también se da otro milagro, porque ocurre la transformación en el corazón de los discípulos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios o la respuesta que dio Jesús a los discípulos transformó el corazón de ellos? Porque miren, Jesús les dice el consejo supuestamente digno que le dan los discípulos. Jesús les dice, ¿cómo les dijo? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, aquí no hay pan para tanta gente, ni siquiera si tuviéramos 200 denarios podríamos comprar pan para tanta gente. ¿Qué Jesús les dijo? Denle ustedes de comer. Miren, los discípulos hicieron un ejercicio matemático. 2 más 2 da 4 y no da para tanta gente. ¿Acaso no es esa la manera de nosotros pensar comúnmente? Es que no tengo lo suficiente, no me da. Cuando hago el cálculo matemático, no da, la matemática no llega. Y Jesús en esta hora nos dice, no tenemos que tener tanto para abastecer a una multitud, porque la provisión que tenemos en las manos, aunque sean 5 panes y 2 pececillos, es suficiente para que en las manos de Dios se coseche una cosecha abundante para lo que haga falta, para lo necesario. Y así obra la misericordia de Dios. Allí en el corazón de aquellos discípulos tiene que haber habido una transformación que es afirmada por la respuesta de Jesús. Denle ustedes de comer. O sea, lo que hacía falta, lo necesario, estaba garantizado por la misma presencia de Jesús. Es Jesús que está aquí en esta mañana en su casa. Porque si Dios está entre nosotros, no habrá carencia, mis amados hermanos.
Yo no sé el alcance que habrá tenido estas palabras pronunciadas por Jesús en aquella hora, pero a mí, uniéndola con la experiencia misionera reciente, me retumban hoy con una fuerza contundente. La actitud de indiferencia de aquellos discípulos que para ellos estaban dando un buen consejo, déjalos ir y que se alimenten en sus casas y mañana cuando regresen los atendemos de nuevo. Y nosotros nos quedamos aquí orando por ellos. Aquella actitud tiene que haber sido transformada en un corazón más generoso y más compasivo. La expresión denle a ustedes de comer de labios de Jesús, de la misma boca del Señor, es también un mensaje para la iglesia de hoy. El alimento a los empobrecidos de la tierra sigue siendo el gran desafío para una iglesia que está inmersa en un mundo cada vez menos sensible. Con Jesús siempre se puede, es la consigna de esta historia. Y ha dado la misma, Jesús ha dado a la iglesia el mejor alimento del mundo, pero no puede ser al estilo de los discípulos, no puede ser al estilo nuestro, donde solamente vemos lo que tenemos en las manos, sin percatarnos a veces de la posibilidad que hay poniendo lo que tenemos en las manos de Dios. Déjalos ir y que mañana regresen, aunque pensemos que no se puede, que no nos alcanza. Mis amados hermanos, iglesia, nosotros tenemos lo que la gente necesita, porque nuestro alimento viene del cielo. Y si no lo tenemos, Dios lo proveerá. Si no lo tenemos, Dios lo proveerá. Yo quiero que mi esposa tenga unas palabras en esta hora sobre la experiencia suya en esta jornada misionera que tuvimos. Dios les bendiga. A él le gusta ponerme en aprietos siempre. Bueno, participar de las misiones siempre es una alegría, ¿verdad?, en el corazón de nosotros, porque así Dios ya ha puesto ese deseo, ¿verdad?, de poder ser parte de los misioneros que salen de nuestra iglesia a llevar la palabra de Dios. Y aunque vamos preparados, porque para todo esto siempre se hace un plan de trabajo, ¿verdad?, vamos organizados, nos van mencionando los lugares que vamos a visitar. Siempre surge en nuestro corazón la expectativa de qué va a pasar, ¿verdad?, qué va a suceder, con cuánto nos vamos a encontrar, que pues sabíamos que teníamos que ir de un lugar a otro, no sabíamos que eran 10 horas de camino en guagua, así que era como ir 3 veces a Mayagüez, ¿verdad?, en un solo día. Y pues siempre vamos esperanzados y llenos, ¿verdad?, de que lo que hagamos agrade al Señor. Y siempre en esta jornada tenía yo mi preocupación de que lo que hiciéramos pues fuera del agrado del Señor, ¿verdad?, que es lo más que satisfacción que puede crear en nuestras vidas, ¿verdad?, que lo que yo vaya a decir o lo que yo vaya a hacer pues sea del agrado del Señor. Así que ir a Samaná pues fue una experiencia muy bonita. Allí estuvimos 3 días. Lo que yo no me imaginaba era que donde estábamos siempre a la 1 de la mañana se iba la luz. O sea que aunque estábamos en un cuarto, aunque había un matre en el piso, a la 1 se iba la luz. Y yo miraba a mi lado porque estaba junto con mi esposo y otra pareja que dormía en el mismo cuarto con nosotros, y yo los oía roncar, y yo los veía tan felices dormir, y yo en mi posición sentada en el borde del matre, y decía, Señor, ¿cómo es posible que ellos pueden dormir y yo no puedo dormir? Cuando mañana hay que levantarse temprano otra vez.
Pero yo digo que ese momento, las primeras horas no lo entendía. Pero después de un rato dije, yo sé cuál es tu propósito, Dios. El que mientras todos duermen, porque yo oía ronquidos por todos lados, tú quieres que yo ore. Y yo voy a aprovechar estas 4 horas para orar y dar gracias, ¿verdad? Y acordarme de mi familia y acordarme de la iglesia y oraba. Y ya a las 5 volví a encenderse el abanico, así que volví y me recostaba como hasta las 7, que ya el pastor empezaba a hacer sus llamados, ¿verdad? Así que a eso no estábamos preparados, que iba a pasar. Así que participar con los niños allí fue una experiencia muy bonita. Y de ir a las comunidades, pues la experiencia fue mayor, porque nunca habíamos tenido esa experiencia de movernos dentro de la comunidad y reconocer que todavía hay sed de Dios, porque gente, con nosotros no pasó, pero en otros de los lugares la gente aceptaba al Señor. Y saber que el chofer de nuestra guagua aceptó también al Señor, pues para nosotros era una victoria de Dios grandísima, porque como la lección de hoy, él era de los que decía que no tenía por qué ser parte de la iglesia, porque él trabaja los 7 días, él es chofer de guagua, él es la única ingreso en la familia, tiene 3 hijos, una universitaria, y él no tiene el tiempo. Y entonces, pues gracias a que el reverendo Matos, Dios lo inspira, pues le dio palabra y este joven aceptó al Señor con 36 añitos y para la gloria de Dios, él decía, he hablado con mi esposa todos los días, pero todavía no le he dicho que acepté al Señor. Así que eso va a ser la alegría más grande porque todos en la casa sirven al Señor menos él. De ahí partimos 10 horas de camino hasta Pedernales. 10 horas sentados no es fácil, aunque claro, hacemos nuestras paradas, vamos a los servicios que necesitamos, ¿verdad? Pero 10 horas son 10 horas, hermano, y uno llega cansado. Y llegamos de noche. Así que llegar a este otro lugar, ver lo que pasaba allí, con hambre todo el mundo, pues no era muy fácil, pero nada, siempre Dios provee, siempre Dios provee. Y participar de Pedernales, pues para mí siempre es una satisfacción porque podemos compartir con muchos niños que cruzan de Haití expresamente para recibir ese tiempo, ¿verdad? Y ver con la dedicación que ellos nos esperan. Ellos están muy atentos a lo que uno les habla y reciben con mucha alegría, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Pero yo todavía decía, Señor, yo no sé si lo que estamos haciendo, de verdad, tú estás contento. Yo quisiera sentirme, ¿verdad? Saber que tú estás contento con lo que hacemos. Y ya salir de Pedernales son como algunas 4 horas más de camino, porque íbamos para Baní, donde estaba el campamento, pero 4 horas que se convierte como en 5, más bien. Llegar, cambiarnos, porque íbamos a compartir con la iglesia evangélica haitiana de nuestro pastor Rafael Osuna, y él nos iba a esperar para un culto allí. Pues, cansados como estábamos, todos nos montamos. Entrar a aquella iglesia, ya mi corazón empezaba a palpitar porque, yo no sé, era una presencia muy bonita. Era un espíritu del Señor que no les puedo explicar. Era como sentir paz, una paz que uno no puede explicar. Y yo decía, wow, y había mucha gente, para mí era mucha gente, porque es como decir un pedacito de esta iglesia nada más, son palos y está hecho en zinc, y los asientos, aunque habían de plástico, le faltaban cantos de los plásticos. Allí nadie protestó porque el asiento estaba roto y porque una parte del muslo queda en un lado y la otra queda afuera, ¿verdad? Nadie protestó. No había luz al momento y no le dieron un switch.
ajuntaron 2 cables y salió la luz. Y allí yo sentía esa presencia de Dios tan bonita. Comienza el culto. Esta área es en Jaina. Y comienza el culto y yo miraba a mi alrededor y yo decía, wow, Señor, con cuánta devoción esta gente está adorándote. Y lo más que me impactaba eran los niños, porque nosotros sabemos cómo son los niños. Y los niños, pues por ser niños, son inquietos. Y a veces uno no tiene el control de ellos para tenerlos en una silla. Y no había niño que no estuviera arrodillado orando. Cuando cantaban, todos cantaban y brincaban con esa alegría de cantar ese himno. Y entonces yo decía, gracias Señor, porque de verdad es que uno tiene que aprender cada día a que debe amarte más y querer tener ese encuentro mejor contigo, ¿verdad? Y entonces, pues, saben que les dije al principio que yo quería una respuesta. Y ya cuando estaban en la parte de la predicación, hay como 3 niños, 3 o 4 que estaban aquí al lado. Y de momento se para un varoncito y empieza a hacerle el pelo de Nandi así. Y se lo movía para atrás. Y yo, pero mira qué curioso este muchacho que está meneando el pelo. Y volvió otra vez. Y yo, ¿te gusta ese pelo? Y él me decía, sí, me gusta. Y volvió otra vez, ¿verdad? Y le de eso. Pero él dejó de hacerle a Nandi eso. Y se vino por detrás de mí. Y empezó también, ¿verdad? Y yo entré en un llanto terrible porque yo dije, gracias Dios, porque tu mano me toca en este momento. Y yo puedo sentir que tú estás contento por lo que hacemos, porque es la manera tuya de agradecerme que lo que hacemos está bien. A veces decimos, yo nunca he visto a Dios y no lo he sentido, pero en aquellos niños, aunque no tengan nada, ellos tienen a Dios en su corazón. Y yo sentía esa mano y yo abracé a aquel niño y yo le dije gracias por acariciarme, ¿verdad? Porque él lo hacía en su forma inocente, pero Dios sí lo está utilizando a él. Así que salí de allí más que contenta. Yo creo que, no sé si todo el mundo estaba contento, pero la más contenta era yo. Y cuando nos montamos en la guagua, creo que todos llorábamos de eso mismo. Y al dar la vuelta estaba esta señora, que es la mamá del pastor, y ella lo único que hizo fue como así y así. Y yo dije, wow, Dios nos abraza a todos en esta hora, ¿verdad? Y nos demuestra el amor que Él tiene para con nosotros. Así que nunca es tarde para uno buscar de esa presencia bonita del Señor. Y yo siento que lo que hacemos, pues Dios se agrada, porque a veces uno está cómodo haciendo una cosa que quizás domina, pues dar una clase o hacer una manualidad, pues eso tú lo dominas, pero ¿qué impacto tiene eso en otros? Pues tú no lo reconoces. Y Dios me dejó demostrado, ¿verdad? Cuánto nos ama. Así que esa es mi experiencia. Yo seguiré yendo a las misiones siempre que pueda y les digo que los niños son los que siempre me han dado la mayor satisfacción porque Dios a través de ellos hace maravillas. Así que esa es mi experiencia. Es que el Señor es así. El Señor nos toca cuando menos lo sentimos, cuando menos lo esperamos y cuando nos sorprende con esas maravillas. Tenemos que siempre tener en nuestra mente que no se mueve una hoja
si no es por su voluntad. Y claro que los niños en su inocencia nos hacen ver y nos hacen sentir cosas que de otra manera posiblemente nunca sentimos. Y Dios los usa para que nosotros veamos y sentamos esa presencia inagotable e eso mismo. La emoción es grande. Gracias, Linda, gracias, pastor, porque el culto cierra, como dice la película, con un broche de oro. Ha sido maravillosa la experiencia y aquí estamos en la casa de Dios, ya deseando volver la semana que viene. Dios les bendiga. Nos preparamos para la bendición final. Nos ponemos en pie, iglesia, y nos despedimos en esta hora con la bendición de nuestro Dios. Señor, que nos abrazas, que extiendes tus brazos, Señor, para apapacharnos, para acurrucarnos en tu regazo. Te damos gracias porque esa experiencia, Señor, aunque es para todos, porque todos son invitados, no todos la disfrutan. Y en esta mañana, Señor, cual todos los domingos, hemos recibido la provisión para este día. Nos vamos, Señor, habiendo disfrutado del banquete de estar en tu casa. Y te pedimos, Señor, que eso que llevamos, que eso que sentimos y experimentamos, sea una experiencia para compartir con otros, con nuestra familia, con nuestros amigos. Señor, para que siga haciéndose tu voluntad y que el reino siga acercándose a nuestra tierra. Despídenos en tu paz y danos un día lleno de regocijo, Señor. Y aún en el quebranto y en la situación difícil, danos las fuerzas para seguir orando, para seguir clamando. Bendice despide a este pueblo en tu paz. Sea el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y el consuelo y la dirección que da el Espíritu Santo en la vida de cada uno, afirmándose hoy y por siempre. Amén. Y la iglesia dice...